Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy es la esclerosis múltiple. ¿Qué es? ¿Cómo podemos detectarla? ¿Y cuáles son los tratamientos? Acompáñenos. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central. Está presente en todo el mundo y es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población de 20 a 30 años. Puede producir síntomas como fatiga, falta de equilibrio, dolor, alteraciones visuales y cognitivas, dificultades del habla, temblor, etc. El curso de esta enfermedad no se puede pronosticar. Es una enfermedad caprichosa que puede variar mucho de una persona a otra. No es contagiosa, ni hereditaria, ni mortal. Afecta a las personas al principio de su vida laboral, cuando están iniciando sus proyectos vitales, y se da con más frecuencia, más del doble, en mujeres que en hombres. Hasta ahora no se conoce su causa ni su cura. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto nos da que inicie su semana con nosotras en Punto y Coma. En esta ocasión para hablar sobre la esclerosis múltiple. Y para abundar sobre este tema nos acompaña el doctor Alejandro Rangel. Él es especialista en neurociencias médicas y neurología. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y también nos acompaña Antonita Sea Loranca. Ella es colega de la Fuente de Salud y también es paciente de esta enfermedad. Gracias, Jimena. Y también, por supuesto, mi amiga y compañera Lorena Rivera. ¿Cómo estás, Lore? Qué gusto estar contigo. Hola, Jimena. Buenos días a nuestros invitados. Y, por supuesto, muy contenta de estar con ustedes, sobre todo porque es importante tomar en cuenta cuáles son las causas que, hasta donde tengo entendido, es muy complicado abundar en ese asunto, pero saber cuáles son los primeros síntomas y cómo se puede diagnosticar puede ayudar a que los pacientes tengan una calidad de vida y sobre todo que tengan el mejor de los apoyos, ¿no? Claro, y sobre todo que es una enfermedad que realmente impacta, ¿no? Por el hecho de que ataca a gente joven y que puede derivar en que esté incapacitada, ¿no? Realmente, doctor. Pero primero hay que definirla, ¿no? ¿Cómo es que se desarrolla, los síntomas? Exacto. Bueno, primero que nada es importante mencionarles que la esclerosis múltiple es una enfermedad compleja, ¿no? Es una enfermedad que se ha estado investigando mucho en los últimos años y básicamente pudiéramos decir, resumirlo, si se puede decir de cierta manera, en tres grandes puntos, que es una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Esto qué quiere decir? Que la enfermedad, una vez que se adquiere, no se cura, se puede llegar a controlar, pero si no se controla, pues va a seguir progresando. Es una enfermedad autoinmune. ¿Esto qué quiere decir? Que las células de la defensa, los glóbulos blancos, específicamente los linfocitos, y hago énfasis en esto dado que los tratamientos para esta enfermedad van enfocados a controlar esto, pues son los que generan esta patología. Y en un tercer punto es desmielinizante. ¿Esto qué quiere decir? Que la misma enfermedad, digamos que recordarán que parte del sistema nervioso central está constituido por las neuronas, es la célula de las células más importantes, y esta neurona está recubierta por una vaina que ayuda a que se aísle el impulso eléctrico. Recordemos que se comunican por impulsos eléctricos las neuronas. Esta vaina que cubre a la parte, a la prolongación más extensa de la neurona que se llama axón, se llama mielina, y cuando se daña esa mielina es cuando se dan esos síntomas. Se retrasa la conducción eléctrica y por lo tanto pues se daña. Es como si fuera un cable pelado de cierta manera, hace corto y no transmite de manera adecuada. El sistema nervioso central, ¿cuál es la importancia? Bueno, la importancia del sistema nervioso central es que controla básicamente pues lo que somos, lo que pensamos y cómo nos podemos mover. Básicamente el sistema nervioso central se compone del cerebro, que es todo lo que está propiamente en el cráneo, y la médula espinal, que es lo que está dentro de la columna vertebral y que ayuda a la movilidad, ¿no?, de las extremidades. Para ponerlo en panorama, Antonieta, cuéntanos cuándo fue tu diagnóstico, cuáles fueron los primeros síntomas, y me imagino que fue un shock, ¿no?, para ti realmente padecerlo en un primer momento. Pues mire, el diagnóstico fue hace como 12, 13 años, la verdad yo no tengo la fecha exacta muy clara. Y los primeros síntomas, en mí como en la mayoría de los pacientes, empieza como siempre estando un poquito, estando ahí pero estando escondida.
Y ya después cada quien evoluciona de diferente manera. Hay pacientes a los que, como a mí, gracias a Dios por los tratamientos y todo te va bien, y hay a quien con todo y tratamientos y todo lo que hagan, su evolución no es tan buena. Pero la mayoría compartimos, no sé, el doctor si estará de acuerdo, más que los síntomas motores hay muchos síntomas invisibles, que son el mareo, la falta de sensibilidad o el sentir. Se llaman parestesias, pero es esto que sientes como hormiguitas, que tienes alguna parte del cuerpo dormida, esas hormiguitas, te digo, el mareo, el vértigo, la falta de equilibrio, el marearte y perder el equilibrio y caerte, o falta de fuerza, tener debilidad. Todos esos síntomas, creo que sí la compartimos la mayoría de los pacientes y todos esos síntomas no se ven, ¿no? Entonces eso hace mucho más complejo el diagnóstico. También la agudeza visual puede ser que veas las cosas, pero no, como que no alcanzas a definir dónde terminan, los contornos se pierden. Entonces luego vas chocando con todo, pero es porque como que no calculas muy bien dónde terminan, ¿no? ¿Y cómo te ha afectado en tu día a día tener esclerosis múltiple? Pues más que afectado, creo que me ha cambiado muchas cosas. Yo la parte motora, hay veces que me dan brotes, la enfermedad se presenta así, con brotes, remisiones en mi caso, y cuando me dan brotes sí llego a estar mal y tengo que estar un poquito en reposo, estar más en cama, o llego a estar con bastón o cosas así. Pero en el día a día he acoplado mi vida a hacer algo mucho más tranquilo, a tratar de estar el mayor tiempo posible en mi casa, como dice Jimena. También me dedico un poquito al periodismo de salud, pero trato de escribir desde mi casa, tener como los descansos que mi cuerpo necesita. O sea, sí hay que tomar, por ejemplo, este tipo de medidas para que tengan una calidad de vida, que hagan una actividad normal, lo que, por así ponerlo, pero con ciertas pausas. Sí, bueno, obviamente mucho depende de los síntomas, como bien lo mencionaba, que presenten, ¿no? Precisamente este tipo de esclerosis, porque la esclerosis es un conjunto de fenotipos, o sea, de manifestaciones que pueden variar. El tipo que menciona, el remitente recurrente, se caracteriza por eso, por exacerbaciones, que como bien lo dijo, se llaman brotes, y por una actividad como subyacente menor, ¿no? Que se llama progresión, ¿no? Donde la enfermedad misma pues llega o sigue avanzando. Entonces, en la medida que pueda y en la medida que tenga o que sus síntomas lo permiten, pues hay que tomarse ciertos reposos, pero en general, si el paciente se siente bien, pues puede realizar prácticamente todas sus actividades con algunas precauciones, más que limitaciones, precauciones específicamente. Qué complejo, porque los síntomas que mencionas se podrían confundir con otras enfermedades, ¿no? Realmente, ¿tú tuviste algún problema para llegar a este diagnóstico oportuno, o realmente te dijeron tienes todo menos esto? No, pasé por muchísimos diagnósticos. Uno de los primeros síntomas, y que es un poquito difícil de identificar, y yo creo que ahora más, es que pierdas la vista, pero solo con uno de los ojos. Entonces yo 2 veces perdí la vista, pero la primera vez me dijeron que era porque me había entrado una basurita. O sea, y yo me había estado tallando el ojo y entonces se me había inflamado y fue por eso. Y la segunda vez me dijeron que un horno de microondas me había quemado la parte interna del ojo. Y eso pues retrasó muchísimo el diagnóstico, ¿no? Tremendo. Tremendo, porque había como más desconocimiento. Y sí, fueron muchos, también como, digo, me caigo muy fácil, decían que podía hacer algo en la columna. Que mis pies, alguno estaba más largo que otro, las piernas, y por eso me caía. Sí, le buscan por muchos lados antes de llegar. Doctor Ángel, ¿qué tan cotidiano es que no tengan los pacientes el primer diagnóstico de la primera? De hecho, es bastante común, como bien lo menciona, dado que es una enfermedad de descarte, es decir, se piensa en otras enfermedades mucho más frecuentes antes que llegar al diagnóstico de la esclerosis. Y también otra cosa que influye de manera muy importante es que los síntomas, como bien los he estado describiendo, son muy comunes, o vamos a decirlo, compartidos con otras patologías, ¿no? La cuestión motora es un poquito más específica, pero por ejemplo la cuestión visual que mencionaba, que es otro síntoma común o frecuente, pues sí se puede confundir con cosas oftalmológicas, con cuestiones así tan, a veces, como las que mencionaba, ¿no? Y todavía más la cuestión sensitiva, ¿no? Las parestesias que mencionabas, esto de sentir hormigueo, de sentir descargas eléctricas, de sentir como quemazón, pues a veces, ¿quién no lo ha sentido? A veces se te duerme el brazo, no lo puedes mover, ¿no? Porque estás en una posición inadecuada, y eso puede llegar a ser un brote en algún momento, ¿no? Y puede pasar desapercibido precisamente pues por lo común y lo que tiene con otras patologías. Entonces sí. Y
a ciencia cierta no se sabe qué causa la esclerosis múltiple, pero ¿hay algún indicio o algo que nos pueda hablar sobre esto sobre todo porque como es una enfermedad muy especial en su diagnóstico y que parece que tienes algo en los ojos o hasta un tumor en la cabeza, o sea, mil cosas, Claro. ¿Qué lo podría causar en lo que se ha llegado a las investigaciones? Bueno, efectivamente es algo muy complejo que se ha estado dedicando años y años de investigación. Sin embargo, lo que podríamos resumir es que es una predisposición genética que se combina con ciertos estímulos en el ambiente, algunos estímulos infecciosos, algunos estímulos contaminantes, algunos estímulos que todavía no se han conocido bien, como el rol de la vitamina D en el cuerpo, y que interactúan de manera tan compleja que van generando la enfermedad, ¿no? Todavía estamos muy en pañales en la cuestión de conocer de manera adecuada por qué se da y por qué a algunas personas sí les pasa, a pesar de que no tengan, por ejemplo, antecedentes familiares, y otros que, a pesar de tener antecedentes, pues nunca lo presentan, ¿no? Estamos todavía en ese proceso de investigación. Pues, ¿qué les parece, mi querida Jimena, si hacemos una pausa para regresar con más información? Porque realmente es importante tomar en cuenta ese tipo de enfermedades que son tan complicadas y que al primer síntoma o detalle, pues que no se queden con la duda y que asistan con un especialista. Regresamos en unos minutos. Estamos aquí ya de regreso en Punto y Coma, platicando acerca de la esclerosis múltiple, una enfermedad de un diagnóstico complicado, una enfermedad en sí también muy complicada y que los pacientes pueden tener un como viacrucis para que les detecten qué es justo lo que tienen, y un neurólogo es el especialista al que hay que acudir cuando se tienen estos síntomas, porque, por ejemplo, un tumor en la hipófisis puede generar algún síntoma como lo tiene la esclerosis múltiple en la visión. Sí, es correcto. El especialista idóneo para el diagnóstico de esclerosis múltiple pues es el neurólogo, dado que puede diferenciar de manera mucho más rápida y certera pues todos estos síntomas y buscar más dirigidamente la causa, ¿no?, que otras especialidades. ¿Cuáles son los estudios que se tienen que realizar para justamente llegar a ese diagnóstico? ¿Tienes esclerosis múltiple? Bueno, sobre todo el estándar de oro, o sea, el que se toma como referencia para hacer el diagnóstico final, es la resonancia magnética. La resonancia magnética de cerebro, bueno, de todo el sistema nervioso central sobre todo, es la que permite dar el diagnóstico siempre y cuando cumpla una serie de criterios, ¿no?, específicos como tal, pero es la resonancia magnética. Y otro tema muy importante, y creo que sí hay que puntualizarlo, es ¿por qué tiene tanta predisposición en las mujeres? Digo, y en mujeres jóvenes, ¿no?, que están realizando su vida profesional y que realmente pues sí tienen que interrumpir ciertas cosas, ¿no? Es una muy buena pregunta. La realidad es que específicamente de esclerosis múltiple no se sabe, pero todas las enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple siendo una de ellas, las mujeres desafortunadamente tienen una mayor predisposición. Parece ser que tiene algo que ver con las hormonas sexuales, con estrógenos y la progesterona, que predisponen a que los linfocitos que mencionábamos en un principio pues desconozcan ciertas estructuras y ataquen estructuras propias del cuerpo, ¿no? Pero eso es en general para todas las enfermedades autoinmunes. Muy bien. En tu caso, por ejemplo, Antonieta, cuando te dicen tienes esclerosis múltiple, ¿cuál fue tu reacción? Pues mira, como no tenía ni idea lo que era, la verdad creo que fue buena y fue bueno no saber en el momento, porque mi primera reacción sí fue así de, ay, pues una pastillita, una inyección y ya con eso se me quita, ¿no? Y bueno, el doctor sí me fue explicando como poco a poco que era una enfermedad, lo que decía, crónica, incurable, que iba a ir aumentando. En el momento que a mí me diagnosticaron, el único medicamento que existía eran los interferones. Entonces fue empezar a usar interferones, que era lo que había. Y si el pronóstico era, bueno, si los utilizas, a lo mejor en 15 años o poco más, ya vas a estar en una silla de ruedas, pero si no utilizas los interferones, que es inyectarte diario, pues en 8 años máximo, 6, 8 años, vas a estar en silla de ruedas, ¿no? Entonces sí había como que tomar la decisión de empezar a usar el medicamento de inmediato para hacer esto, que la enfermedad avanzara como más despacito
Y así ha sido, y en este tiempo pues han ido apareciendo nuevos medicamentos que siguen haciendo que vaya avanzando cada vez más despacio. Y eso es de alguna manera pues alentador, ¿no? Claro. Supongo que, bueno, si a mí me dijeran eso de silla de ruedas, yo creo que yo me bloquearía, ¿no? O sea, pero a la par llevas algún tratamiento con algún psicólogo para poder pues llevar tu vida bien y que haya un equilibrio y justo no te choques a cada rato con lo que puede pasar más adelante. No sabemos cuántos años. Mira, hoy en día, la verdad es que ya esclerosis silla de ruedas está totalmente fuera, ¿no? O sea, sí hay casos en los que puede llegar a suceder, pero no es como la generalidad. De hecho, son pocas personas y no hay como que esto de pensar esclerosis silla de ruedas, no. En mi caso, sí, en un principio, sí estuve, me atendieron en el Instituto Nacional de Neurología y ahí cuentan con todas las especialidades. Entonces, sí fue como, ok, diagnóstico y vas directo también a psiquiatría. Sí, sí tuve esa ayuda. ¿Cuánto tiempo tardaste a partir de los síntomas hasta ir al instituto? Fue muy rápido porque me diagnosticaron en forma privada y entonces ya me dieron una carta y sí entré rápido al instituto. Pero actualmente, si alguien llega, creo que el tiempo son como 3 meses, ¿no, doctor? Lo que tardan en un diagnóstico ya en el instituto, en lo que hacen los estudios. Al ser un centro de referencia, ¿no? Ajá, al ser. Exactamente. Sí, depende mucho del grado de especialización de la institución, pues la velocidad del diagnóstico, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver esta cuestión. El problema es llegar al instituto. Ese es el Claro. peregrinar, ¿no? De todos los Sí. pacientes. Sí, porque finalmente el instituto le otorga atención a aquellos que no tienen un seguro social o un ISSSTE y tienen que acudir a una evaluación socioeconómica para saber en qué rango podría estar, desde los que tienen menos recursos para pagar lo simbólico y hasta los que tienen un poco más de recursos pagar, si no lo que pagarían en un hospital privado, sí un poco menos, ¿no? Para ayudar justamente a sobrellevar la enfermedad. Claro. Doctor Rangel, ¿y cómo estamos en estadísticas en el mundo y en México? ¿Qué tan alta es la prevalencia? Bueno, antes ha cambiado mucho esa visión. Antes se consideraba que era una enfermedad prácticamente rara que no existía en Latinoamérica, ¿no? Actualmente se calcula que hay 2 millones de personas en todo el mundo afectadas. Y en México no hay datos exactos, pero los estudios epidemiológicos que se han llevado a cabo señalan que aproximadamente hay entre 20 y 25 mil personas que viven con esclerosis múltiple, ¿no?, en el país. ¿Y de ese número algún porcentaje mujeres, algún porcentaje hombres? Prácticamente pues es una proporción 2-1 en mujeres, ¿no? Es mucho más común en mujeres. Y de estos, de todos ellos, el 85% pues tienen esta forma remitente recurrente que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Y en cuanto al avance de los medicamentos, ahora, ¿cuáles son las terapias más importantes en el mercado? Bueno, Antonieta mencionaba un punto muy importante. O sea, existe un grupo terapéutico, que son los fármacos modificadores, que cambian precisamente la evolución de la enfermedad. Antes, como bien dijo, era una enfermedad condenatoria, ¿no? Ahorita se ha prolongado la expectativa con una buena calidad de vida a 30 años, ¿no?, con el tratamiento. Y digamos que se categorizan en 3 grandes grupos, que son los inyectables, que fueron, pues, rompieron paradigmas, dado que pues antes no se podía cambiar la evolución natural de la enfermedad. Posteriormente están los fármacos orales, en los cuales existen para diferentes espectros de la enfermedad. Sin embargo, han demostrado que además de controlar los síntomas agudos, algunos llegan a controlar la progresión de la discapacidad, ¿no? O sea, que se instaure esta discapacidad que ya no revierte, ¿no?, y que no está asociada necesariamente a los brotes. Y en un tercer grupo están los anticuerpos monoclonales, más recientes, más eficaces, digamos, desde el espectro de la enfermedad, y que se usan precisamente para las formas un poco más agresivas de la enfermedad. Y a la par, ¿se recomienda, por ejemplo, ejercicios? ¿Qué tipo de ejercicios para estar fortaleciendo músculos, justamente la parte motriz y todo? ¿Qué es lo que Yo creo que hay 2 cosas combinas? muy importantes. Bueno, los medicamentos que son básicos, pero igual que los medicamentos es la rehabilitación. Y es la rehabilitación física y la rehabilitación cognitiva. Porque efectivamente, pues como te afecta el cerebro, te afecta todos los procesos mentales.
Entonces, la rehabilitación cognitiva se le da muy poca importancia, realmente es hasta desconocida, ¿no? Hay pocos lugares donde la den y es tan importante como la rehabilitación física, que no es solo hacer ejercicio, es realmente tener un plan de rehabilitación con los ejercicios que necesitas para fortalecer y para mantener o mejorar la función que hayas perdido. Pues muy bien, ya lo escuchamos, siempre los tratamientos médicos tienen que ser integrales, con apoyo emocional. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos rápidamente. Estamos platicando con Antonieta sobre lo importante que es no cerrarte, ¿no?, ante un diagnóstico, y sobre las terapias que hay, ¿no?, para el apoyo emocional, para activar las neuronas. Antonieta, cuéntanos esta terapia musical que la verdad es recomendable para todos los pacientes. Pues sí, platicábamos que el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE tiene un grupo abierto para pacientes de esclerosis en donde están haciendo como un proyecto de dar clases musicales, clases de música, para ver de qué manera puede mejorar la cognición en los pacientes con esclerosis. Entonces, hablando de la rehabilitación cognitiva, pues una muy buena manera es aprender nuevas cosas, lo que tú quieras, pero que sea algo nuevo, un idioma, música, cualquier cosa, pintar, algo que no hayas hecho nunca, y eso hace que crees nuevas conexiones y bueno, tu cerebro se vaya deteriorando menos. Y también, pues teniendo un teléfono, puedes bajar una aplicación, o sea, hay muchísimas, y puedes buscar alguna y todas te pueden servir, cosa que no pasa tanto, no sé si estés de acuerdo, con la rehabilitación física, que ahí sí necesitas un poquito al rehabilitador para que por lo menos en un principio te enseñe a ver hasta dónde tu cuerpo alcanza y no te lastimes más, ¿no?, con cualquier tipo de ejercicio. Claro, porque hay que fortalecer de alguna manera los músculos, no tanto de las piernas como de los brazos, que es donde se pierde justamente esa movilidad en algún momento con la enfermedad. Y, por ejemplo, cuando hay puede haber algún diagnóstico en una mujer muy joven, no sé, unos 13, 14 años, muy chiquillas. Sí, esa es una muy buena pregunta. El grueso de los pacientes presentan la enfermedad entre los 20 y los 40 años. Por supuesto que hay pacientes que pueden presentarlo después de los 40 y antes de los 20, sin embargo es lo menos común, sí puede llegar a pasar. Se trata en algunos casos de manera diferente a como se trataría el grueso de la esclerosis múltiple, pero sí, sí hay. Sí puede haber casos en adolescentes, ¿no? Niños adolescentes. Así es. ¿Con qué otras enfermedades se puede confundir la esclerosis? Bueno, depende mucho de los síntomas y depende mucho del grupo de edad del que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que decíamos, los pacientes pediátricos, pues hay otra enfermedad común, ¿no?, que el acrónimo es ADEM, que es, de hecho, primero se tiene que pensar en eso antes de esclerosis múltiple, ¿no? En el caso de esclerosis múltiple, pues se tienen que pensar, se puede confundir desde de la lumbalgia, ¿no?, la mala posición, migraña, o sea, tiene muchas otras, depende mucho del síntoma o de los síntomas que tenga él o la paciente, en qué se va a estar pensando. Cosas vasculares en personas más grandes, ¿no? Ajá. Oye, Antonieta, cuéntanos algún momento que haya sido muy difícil para ti por los síntomas y cómo es que tuviste que reaccionar, pues, para estar segura, ¿no? Pues yo creo que cada brote siempre, aunque tengas toda la confianza de que el tratamiento, nos hablaba el doctor que hay tratamiento para la enfermedad, pero cuando te da un brote, que es esta recaída, es un tratamiento diferente, que es como un tratamiento de emergencia para sacarte de esa recaída lo más pronto posible y cause el menor daño en tu cerebro. Y hay a quienes les va bien y a quienes les va mal. La verdad, yo a todos los que conozco, este tratamiento de los brotes no es muy bueno. Es muy fuerte y te causa muchos efectos secundarios, ¿no? O sea, muchísimos. Entonces, sí enfrentarte tengo que confiar en que lo que me están haciendo es para bien. Aunque ahorita me estoy sintiendo súper mal y todos los efectos que me está causando el medicamento que te están poniendo para sacarte de ahí, de verdad te puede tirar muchísimo y recuperarte sí cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, te digo, confiar en que el medicamento va a funcionar y que ese momento estás mal, pero vas a salir, ¿no? Para despejar las dudas, ¿son de improviso? ¿Te puede ocurrir en la calle o es desde que te levantas puede ocurrir estos episodios? Puede ocurrir en cualquier momento y es cualquier cosa que tú sientas nueva
que te dure más de 24 horas. A lo mejor si tienes el brazo dormido más de 24 horas, ya es como una señal de alarma de, a ver, ahí hay un foco rojo, chécalo. Y algo muy importante es que se dice que están precedidos por la fatiga, ¿no? Que primero empiezas a estar muy fatigado, que es diferente estar cansado, pero también en una ciudad como esta, claro, pues es muy fácil sentirte cansado, entonces difícilmente llegas a asociar estoy cansado, tengo fatiga, tengo esclerosis, ¿no? Sí, es complicado el camino. Pero ahí, como por ejemplo, tú lo identificaste, que era algo diferente. Cuando me diagnosticaron después de que ya había perdido la vista 2 veces, fue porque dejé de sentir mi cara, pero era solo la mitad de la cara. Y era como, o sea, me tocaba la cara y como sentía en la mano, pero no sentía en mi cara. Y ahí fue cuando ya empiezas a buscar como un neurólogo, ¿no? O sea, ya sin querer buscar un diagnóstico, porque yo ni siquiera sabía que todos los síntomas que yo tenía eran como de una enfermedad y que necesitaba un diagnóstico. Más bien era en ese momento saber, pues qué raro se siente, pues no sentirte. Sí, claro, porque se puede confundir con una parálisis facial, ¿no? Digo, finalmente en nuestro ritmo de vida, el estrés, tan solo agarrar el auto y salir al tránsito vehicular, te estresa. Un trayecto de 40, 50 minutos, cuando realmente deberían de ser 20, te pone fúrico y estresado, y eso puede detonar ese tipo de situaciones, ¿no, doctor? Sí, es correcto. Sí, como bien lo decía Antonieta, pues los síntomas agudos, los brotes, pues no se pueden predecir. Simplemente es todos estos síntomas nuevos que tengan, que duren más de 24 horas y que no estén asociados a fiebre, que ese es el otro criterio importante, ¿no?, a destacar. Y pues cuando se tiene, el manejo estándar pues es con un grupo terapéutico que se llama esteroides, que se inyectan y precisamente sirve para controlar la inflamación en agudo. Pero estos esteroides no van a funcionar siempre, sino nada más para ese momento. Por eso es tan importante tener el fármaco modificador de base, ¿no? Porque mantiene apagada en la medida de lo posible, y en algunos casos incluso en los pacientes que tienen alguna limitación funcional o llegan a perder cierta funcionalidad, puede llegar a revertir un poco de esa limitación, ¿no?, de esa discapacidad de cierta manera, si lo queremos decir así. ¿Y todos estos nuevos fármacos que han salido para tratar la enfermedad tienen algún efecto colateral en algunos otros órganos del cuerpo? No sé, así como cuando abusamos un poquito de las aspirinas, perdón por el nombre, te daña el estómago, o algún medicamento que te dañe el estómago, sientas el reflujo, te está curando de algo, pero te está afectando otra parte del órgano. Hay algunos medicamentos que el riñón funcionan más para filtrar, o el hígado, no sé. ¿Qué habría? Claro, de hecho, pues como todos los fármacos, no solamente de esclerosis, sino en general de todos, pues pueden llegar a causar síntomas. Depende mucho pues de la susceptibilidad de la persona y de la intensidad. Ya decíamos también que existen tratamientos pues para las formas más agresivas, que por lo tanto pues tienen un poco de más eventos adversos que el resto, pero pues obviamente es conocer un poco sobre qué medicamento se va a estar escogiendo, explicarle al paciente que puede presentar tal o cual evento adverso, y pues que en el momento que lo pudiese llegar a presentar, pues se asesore directamente con su médico tratante para que le sepa pues modular si lo mantiene, si se retira, depende, ¿no? Es una enfermedad que por sus síntomas pues se puede leer que necesitas de redes de apoyo familiares. Realmente esto es complicado, ¿no? Y a mí me gustaría saber, Tony, ¿qué tanto necesitaste a tu familia para esto? No, pues completamente. Digo, y no a tu familia únicamente, toda tu sociedad, ¿no? Todo tu grupo, tus amigos, tu trabajo, todo tu entorno tiene que estar enterado, que eso es algo que más está dando ahora. Conozco varios pacientes que están recién diagnosticados y que no quieren decirlo, porque hay el miedo de, chin, es que si lo digo en mi trabajo me van a despedir o me van a catalogar así como ya no va a poder hacer esto y no voy a poder acceder a un aumento o algo, ¿no? Pero creo que sí hay que hablarlo y eso, que la gente te entienda que hay muchos síntomas invisibles que pueden estar controlados. Hay medicamento también para los síntomas, porque, nos decía el doctor, son el medicamento de la enfermedad para que vaya despacito, el medicamento para sacarte cuando estás en una recaída y el medicamento para controlar los síntomas.
Entonces también llega un momento en el que como paciente tienes una cantidad de medicamentos que sí dices, a ver, hay que cuidar también la parte de alimentación, como nos decías, para pues tratar de estar mejor físicamente para aguantar todo lo que tienes que hacer para estar mejor por la enfermedad. Claro. Esa parte que decías de socializar la enfermedad, es contárselo a tu familia, contarlo a tus amigos, contarlo en tu trabajo. Generalmente en muy pocos centros de trabajo se tienen ese tipo de no sé, como de asesorías para decir, bueno, si en esta empresa hay enfermos de esto, otro, es necesario saber cómo actuar por si tienen una recaída en el centro de trabajo. Si estás con tu familia y puedes llegar a tener una recaída, que sepan cómo reaccionar en un momento, o que sales de viaje con tus amigos y si tienes cómo pueden ellos socializarlo lo más que se pueda para poder de alguna manera reaccionar a tiempo para que el paciente obviamente no tenga una recaída que sea de gravedad, ¿no? Tanto así como la recaída sí es grave, pero te da tiempo, digamos, de llegar al hospital. O sea, no es como de que, chin, en este momento me pasó algo y ya no voy a salir. No, igual y te pierdes la fuerza del brazo. Bueno, ya si ves que pasaron 24 horas y no puedes levantar el brazo, pues ya vas con el doctor para que puedas recuperar, ¿no? Y no se vaya a quedar así el brazo. Pero sí, no es una emergencia como tal. Y hablando de estos grupos de apoyo, de estas redes de apoyo, creo que ahora con los grupos de WhatsApp, pues es muy fácil que si vas a salir de viaje con tus amigos, pues seguro tienen un grupo, ¿no? Ahí les avises qué medicamentos tomas, en qué horario los tomas, siempre lleves como tu medicamento y todos sepan una foto de en esta bolsita está, para que estén enterados y te puedan ayudar, el nombre de tu médico, buscar que si vas a ir a algún lugar, si es otro país, otra ciudad, preguntarle a tu doctor si me pasa algo, a dónde puedo acudir y informárselos, ¿no? A tu grupo. Qué importante esta parte que mencionas de viajar, porque uno pensaría que frenas tu vida, y yo te he visto dando conferencias en Argentina, por ejemplo, ¿no? O sea, no te ha detenido esta enfermedad, no, profesional ni personalmente. Como platicábamos al principio, yo usé los interferones, y los interferones son inyecciones, y tienes que andar con tu caja y con tu hielera, porque tienen que estar refrigerados. Y yo viajé igual, Canadá, Colombia, varios países, y dices, pues ni modo, me voy con mi hielera y aviso en el avión y llevas tu receta médica por cualquier cosa y vas avisándole a todo mundo, ¿no? Quitarte un poquito a lo mejor la pena. Y yo creo que sí también es una oportunidad de, pues, de hablarlo, de exponerlo y de saber que la enfermedad existe, ¿no? Porque somos tan poquitos que si no lo dices, pues menos la gente va a conocerla y nadie tiene por qué saber lo que te está pasando. Claro, pero eso sí es importante, ¿no? Que se sepa que hay personas con esta enfermedad, pero que también hay medicamentos y que es imposible no conocer que estos medicamentos están ayudando a alguien a llevar una vida plena, ¿no? Claro. ¿Manejas? Sí manejo, la verdad cada vez menos, porque yo aparte tengo epilepsia. A mí la esclerosis se me combinó con epilepsia y hace muy poquito, hace apenas 3 meses, me dio una crisis epiléptica. Entonces, para evitar algún accidente, o sea, no porque me vaya a tener que pasar o porque no pueda hacerlo, creo que también es un poco como paciente tomar conciencia, decir, a ver, no voy a arriesgarme yo y no voy a arriesgar a las demás personas a esto, a tener un accidente vial o cualquier cosa. Entonces, sí manejo, pero cosas cercanas. Claro. Sí. Pues es parte de una vida cotidiana, ¿no? Lo más normal y funcional que se pueda, ¿no? Como dices, tener estos precauciones para no arriesgarse de más, ¿no? Y traigo siempre una tarjeta con mi identificación, o sea, mi nombre, lo que les decía, ¿no? Medicamentos, el nombre de mi médico, que también es muy importante que siempre como paciente la traigas contigo, ¿no? Perfecto. Pues sí, es un padecimiento que hay que visibilizar más realmente, es tener conciencia de que somos personas y podemos tener una vida cotidiana normal. Pero bueno, vamos a tener que ir a un corte rápidamente y regresamos con este tema. Y estamos aquí de regreso en Punto y Coma, estamos hablando de esclerosis múltiple. Está con nosotros Antonieta y el doctor Alejandro Rangel.
Antonieta nos decía lo importante y lo caro que es esta enfermedad. Cuando no se tiene un seguro de gastos médicos o cuando no se tiene tampoco el acceso al instituto, a cualquiera de los institutos de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE, puede ser realmente una enfermedad muy cara. ¿Ahí qué previsiones recomiendan que la gente tenga para esa o para muchas otras enfermedades? Y si tienen o no tienen acceso a la seguridad social. Doctor. Bueno, sí es importante, por supuesto, que el paciente que busque tener un seguro de gastos médicos mayores, y por supuesto está también la seguridad social, tanto el IMSS como el ISSSTE, que ayudan precisamente, tienen varios de los tratamientos modificadores de la enfermedad, y aquí lo importante es precisamente que pues busquen afiliarse a alguna institución de derechohabiencia que les pueda proveer de manera continua estos medicamentos, ¿no? Para asegurar que los pacientes estén de manera adecuada en el tratamiento y no se vayan a suspender, ¿no? En algún momento, que es primordial. Si bien hay algunos medicamentos, por ejemplo, ahorita se me ocurre alemtuzumab, que puedes dar en un ciclo, das una serie de infusiones y luego suspendes y luego vuelves a dar otro segundo ciclo y vuelves a suspender y ya no recibes otro tratamiento. El grueso de los tratamientos pues sí requieren estarse tomando tomando o inyectando, como lo mencionamos, de manera continua, ¿no? Claro. Antonieta, para ponernos en contexto, un aproximado de cuánto podrías gastar tú al mes si no tuvieras tu seguro. Aproximadamente yo, digamos que como 50,000 pesos, pero tomando en cuenta los medicamentos también para la epilepsia, para los síntomas y el medicamento base. Los interferones, que es el medicamento más barato, por decirlo de alguna manera, valen como 20,000, algo así, al mes. Pero únicamente el interferón, digo, hay que sumarle los demás. Y si a esto sumamos la rehabilitación y todas estas cosas, pues ya se complica más. Y muchos pacientes, algo a lo que se enfrentan es que sí tienen un trabajo, cuentan con Seguro Social, con ISSSTE, pero en el momento que tienen un brote y que empiezan a faltar o algo, los despiden, ¿no? Y entonces se quedan realmente sin ningún tratamiento, ¿sí? Claro, y aparte de todo, como decías, interrumpir un tratamiento es arriesgado, ¿no? Porque en lugar de hacer que la enfermedad vaya de una manera lenta, pueden acelerar los síntomas más o la incapacidad más pronto, ¿no? De alguna manera. Claro, siempre lo más importante es tener el tratamiento de manera continua. Hay tratamientos que se aplican se inyectan diario, hay tratamientos que son orales que se toman una vez al día, ¿no? Y se mantienen. Y ahí depende mucho, pues evidentemente, del apego que también va a responder el paciente, ¿no? Al tratamiento. Un tratamiento que se toma diario y que se mantiene así, pues va a mantener precisamente las concentraciones adecuadas y va a lograr inhibir o por lo menos controlar de manera adecuada la enfermedad. Claro, y si no se tiene un seguro de gastos médicos mayores o acceso al IMSS o al ISSSTE, pueden acudir al Instituto Nacional de Neurología, ¿no? Del sistema de salud. Yo creo que sí, y aparte el Hospital General, también el Hospital General de México también tiene la parte de neurología, pero tanto el instituto como el Hospital General y todos los que son del sector público, del sector salud, sí la consulta puede ser muy económica porque depende de esto, de tu nivel socioeconómico, pero no te dan los medicamentos. Ese es el asunto. No, ahí es el problema. Sin embargo, también los laboratorios médicos hacen muchos protocolos. Entonces el paciente no debe quedarse con no tengo dinero, no tengo seguro, entonces no hago nada. No, hay que buscar, hay que acudir a estos lugares y puedes entrar a un protocolo. A lo mejor en el momento en que el protocolo termina, que hay algunos que ahora ya duran hasta 4 años, en el que vas a tener las consultas, el medicamento, después hay fundaciones que te pueden ayudar, si no a seguir con ese medicamento que fue el innovador, pues sí con algún otro que de alguna manera te ayude. Claro, fundaciones. ¿Conoces alguna? Sí, hay varias en México, buscando, hay 2 aquí en la Ciudad de México muy importantes, que son USEM y AMEM, pero en toda la República hay cerca de 30 fundaciones en toda la República. Qué terrible escuchar que es el trabajo de los pacientes, la iniciativa privada, ¿no? La cobertura de salud, cuando tendría que ser parte del gobierno, ¿no? Esperemos que con esta nueva administración pues, pongan el ojo a la esclerosis múltiple. Sí.
digo, no sé si voy a decir, pero hay una página, yo tengo una página que Jimmy conoce, que es conocelesclerosismúltiple.com, y ahí viene un directorio y está todo el directorio de todas las fundaciones de México. Es importante eso, porque justamente son poquitos, pero es un tratamiento muy caro y que no hay que interrumpir. Entonces hay que darle seguimiento y ojalá que el sector salud en general pues tenga todos estos medicamentos que se requieren para una atención pronta para los pacientes, y cuando se detecta, pues no dejarlos solos, sino acompañarlos con todo lo que requieren, ¿no? Todas las rehabilitaciones, los medicamentos, las consultas, y sobre todo no hay nada más importante que cuidar la salud de las personas. Claro. Y si estás pensando que mujeres de 20, 40 años, que también es una edad reproductiva, que puede ser mamá, ¿no? O sea, hay medicamentos que puedes utilizar que durante el embarazo, o puedes suspenderlo, pero puedes también realizar esa parte. Claro, eso es importante, porque parecería que hay enfermedades que te inhiben ser mamá. Entonces, ¿qué tan conveniente o delicado podría ser si no tienen el acompañamiento adecuado? No, sí es importante que precisamente como afecta a las mujeres y afecta en una etapa de vida en la cual pues muchas buscan el embarazo, sí es importante tener la asesoría. Como bien lo decía Antonieta, pues hay algunos medicamentos que si la condición del paciente lo permite, pues se pueden dar durante el tratamiento. Hay otros que evidentemente se puede planear el embarazo con métodos de eliminación rápida, pues se retira el fármaco de manera acelerada y pues ya se puede embarazar de manera segura la paciente y volver a reiniciar el tratamiento una vez que ya dé a luz. Pero en ese periodo no hay recaídas o algo, no sé. Depende mucho de la enfermedad. De manera general, durante el embarazo parece ser que la esclerosis múltiple se tiende a apagar en la mayoría de los casos. Okay. O sea, la actividad tiende a disminuir y a veces pues si no llegan a presentar ningún brote durante el embarazo. Pero precisamente una vez que nace el bebé, pues puede llegar a haber una reactivación, ¿no? Por eso es tan importante la restauración lo más rápido posible del tratamiento una vez que ya pues nació el bebé. ¿Y ahí puede la mamá dar leche materna o es un poco ahí también? Es mucho también medir precisamente qué tanto se puede, bueno, el costo-beneficio de, bueno, tu enfermedad puede activarse en los próximos 3, 6 meses, entonces pues a lo mejor puedes dar, por poner un ejemplo, 3 meses de lactancia y luego reiniciamos el tratamiento. Lo que sí es que durante los tratamientos, pues muchos de los fármacos pasan esta barrera y pueden entrar en la leche materna, claro, ¿no? Entonces, pues no se recomienda que durante ese tratamiento, pues lacten, ¿no? Claro. Ya es un examen de conciencia de cada paciente, ya ¿no? es Si realmente quieren ser individualizado. mamás o no, ¿no? Y realmente saber si, me imagino que algunas mujeres deciden no tenerlo para no, bueno, si tienen recaídas, no exponer a su bebé a dejarlos un poco solos, ¿no? Sí, exactamente. Ya, bueno, eso ya es una cuestión personalísima, Ajá, ¿no? De cada paciente. Algunos pues pueden planear, como mencionaba, afortunadamente hay fármacos que puedes planear. O sea, normalmente los fármacos, pues una vez que se empiezan a consumir, pues mantienen un nivel, ¿no? Una concentración. Y tardan pues en que el cuerpo los elimine. Entonces hay algunos fármacos que pues, se puede planear, por ejemplo, no sé, teriflunomida, por ejemplo, que sí puedes quitarlo rápidamente, el embarazo, y restaurar el tratamiento una vez que termine, ¿no? El embarazo. Habrá fármacos que no, que hay que tener una planeación todavía mayor, tomar otras precauciones y bueno, ya después buscar el embarazo, ¿no? Activamente. Pues ya lo escuchamos, hay alternativas realmente para llevar una vida plena, normal, realmente desarrollarse profesional y como mujer, ¿no? Que eso es muy importante, claro, tenerlo claro. Vamos a un corte, ya estamos en la recta final de este programa, pero bueno, todavía hay que hablar sobre los síntomas por si alguien que nos está viendo los presenta. Dos mitos que hay que erradicar. ¿Es hereditaria, doctor? No es hereditaria. Como ven, decíamos al principio, sí hay un cierto riesgo mayor, pero no quiere decir que automáticamente el que yo tenga familiares con esclerosis múltiple, yo voy a tener esclerosis múltiple. No.
Los productos milagros para la cura, el uso de marihuana quizás para curarla, otras alternativas como la miel, ¿qué opina? Actualmente ha habido una tendencia precisamente de productos milagro que ofrecen controlar la enfermedad o incluso curarla como tal. Ha habido, como decía en un principio, hay mucha investigación actual y se ha encontrado que no existe una cura. Hoy por hoy no hay cura. Hay tratamientos que sí pueden frenar la enfermedad, o sea, de venir muy activo el paciente, apagarla. Como decía, hay algunos incluso que pueden revertir esta discapacidad, pero ninguno la cura. Ningún procedimiento, ni tratamiento, de nada. Eso es importante, ¿no? O sea, la ciencia apoya justamente los medicamentos y toda la investigación a decir, es una enfermedad incurable hasta el momento. Exacto. Y son los medicamentos de laboratorios los que nos están ayudando a tener una vida, pues, tranquila. Los productos milagro no están sustentados en la ciencia, que eso es bien importante que le quede claro a la gente, que por muchos tónicos o lo que sea, pues ninguno va a curar la enfermedad como por arte de magia. Hasta ahorita no lo hay. Milagros todavía no hay. A lo mejor lo que te puede ayudar un poco sí es el hacer yoga o todas estas cosas como de relajación, pero te ayuda a que los brotes sean más tranquilos o no te den tan fuertes, ¿no? El estar relajado, el tranquilo, pero de ahí a curarla, pues no. Claro, Sí. pero es importante, ¿no? Una actividad como yoga, meditación para relajar, combinado obviamente con los medicamentos y con las consultas con el Claro. médico y llevar una vida lo más tranquilo que se pueda, ¿no? Pues como se dice, ¿no? Son terapias complementarias, no alternativas, que antes se les decía, ay, es tratamiento alternativo. Dices, no, alternativo nada. O sea, lo alternativo es que sigas las instrucciones médicas y lo demás es complementario. Pues muchas gracias por acompañarnos en Punto y Coma, Antonieta, doctor Rangel, Gracias. mi querida Lore. Gracias, Gusto. Jimena. Quédense en la programación de Excelsior y el mensaje es claro, hay que acudir al médico ante los síntomas que podamos presentar de esta enfermedad. Que tengan una excelente semana.